Una en punto, muy buenas tardes. Comienza una semana más, Málaga en blanco y negro, aquí en Canal Málaga Televisión. Este espacio en el que todos los miércoles, durante casi media hora, abrimos una ventana en directo a recordar cómo era la Málaga de décadas atrás. Hoy vamos a seguir, al igual que hicimos la semana pasada, rescatando verdaderas joyas relacionadas con nuestra Semana Santa, y en esta ocasión nos vamos a trasladar hasta el año 1930, y en este recorrido me va a acompañar, como todos los miércoles, José Enrique Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un miércoles más. Semana Santa de Málaga, de la que vamos a poder disfrutar, del año 1930, y lo primero que a mí se me viene a la cabeza, José Enrique, es preguntarte ¿cómo llegaron a ti estas imágenes, en qué condiciones y de qué manera se han podido rescatar para que hoy en día todos los malagueños y, en fin, todo el mundo en general, todo el amante del mundo cofrade, pueda disfrutar de este verdadero tesoro? Pues estas imágenes proceden de una otra película que, como en otras ocasiones hemos comentado con otros archivos, se encontró en un contenedor de basura. Entonces alguien, digamos, la encontró y la depositó en la Filmoteca Andalucía, que digamos, está haciendo también una labor importante en todo lo que es la recuperación de películas antiguas, y sobre todo películas como en este caso, películas en 35 milímetros. Hemos hablado aquí en alguna ocasión que se rodaba en nitrato. El nitrato es un material muy inflamable y que necesita, digamos, de un telecinado y de una digitalización muy especializada, y esto pues se hace en la Filmoteca de Andalucía, que está en Córdoba. Pues si te parece, José Enrique, habitualmente solemos tener con nosotros, ya lo saben, acompañándonos a un invitado en plató. En esta ocasión no lo podemos tener in situ, pero sí lo vamos a escuchar. Voy a saludar ya a don Elías de Mateo, lo conocerán porque es historiador y es el director del Museo Rebollo de Toros. Muy buenas tardes, Elías. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros, aunque sea por teléfono. Un placer poder escucharte. La próxima vez te queremos tener aquí con nosotros en el plató, Elías. Hablaba yo de la importancia con José Enrique de esta película que nos permite ver cómo era esa Semana Santa de Málaga de la década de los 30, además un año muy importante porque todos sabemos lo que pasó un año después, en 1931, con esa quema de conventos y de prácticamente todas las imágenes religiosas, todo ese patrimonio con que contaba la ciudad. Bueno, porque es un poco el canto del cisne de una época, de los años 20, en que la Semana Santa pues se organiza como atractivo turístico, se mejoran los enseres, los tronos, se crea la agrupación de cofradías, el recorrido oficial, las tribunas. Es una Semana Santa que siempre queda en el imaginario colectivo de la ciudad como una edad de oro que hay que recuperar, que se intenta recuperar en los años 40 y que en muchos aspectos, hay que decirlo, pues lo que tenemos actualmente es heredero directo de aquello que establecieron pues aquellos hermanos mayores encabezados por Antonio Baena, hermano mayor de la sangre y presidente y promotor de toda aquella operación magnífica. Antonio Baena, del que además hablamos mucho la semana pasada en el programa en Málaga en blanco y negro. Estábamos viendo imágenes de ese cartel anunciador, esa bella, verdadera joya pictórica, ¿no?, que anunciaba esas suntuosas procesiones de la Semana Santa de 1930. Vamos a verlo. Sí, vamos, la semana pasada con otro historiador y compañero de Elías, que es Pepe Jiménez, comentábamos ese título que se solía dar en esa época a las procesiones de Semana Santa en Málaga, Elías, que eran suntuosas procesiones, y eran unos carteles de alguna forma muy modernos y muy avanzados, ¿no?, para la época. Bueno, porque estábamos viviendo, además, no solamente en la Semana Santa, también en la feria, en todo lo que es la influencia del cartel moderno francés, una etapa de auténtico esplendor, y los artistas malagueños colaboraron de una manera muy decidida con la agrupación de cofradías y nos dejaron un poco el icono o la representación gráfica de lo que queríamos vender como Semana Santa de Málaga. En concreto, tenemos aquí siempre la mujer de mantilla en un primer plano, con el ramo de claveles en sus manos, claveles o rosas, y luego tenemos la lanzada, el Señor de la Sangre, el grupo escultórico de la sangre al fondo. Realmente, pues los grandes símbolos de Málaga
la torre de la catedral, los grandes los grandes elementos icónicos de la Semana Santa y sobre todo la figura de la mujer están presentes, además en unas composiciones extremadamente cuidadas. Pues si os parece, vamos a comenzar a ver esas imágenes de esos recorridos procesionales de la Semana Santa del año 1930. Hacía referencia a Elías, a esa cofradía de la sangre, y la vamos a ver en este primer vídeo. Elías conoce perfectamente bien estas imágenes también y hacía referencia a que el cartel recogía la imagen de la sangre, una cofradía que es precisamente la que es principal protagonista de estas imágenes, que sale o salía desde la Plaza de la Merced, Elías. Bueno, además tenemos también, es un testimonio importante, porque en la salida se ve al fondo la fachada de la iglesia de la Merced, que un año y pico después pues sería absolutamente incendiada, destrozada y nunca se restauraría, y que era una iglesia de un convento, de un magnífico convento mercedario del siglo XVIII, donde se encontraban, tenían albergue diversas cofradías, y en ese salir desde dentro de del templo, pues vamos a ver o estamos viendo no solamente las filas de penitentes, estamos viendo también una banda de cornetas y tambores, y también pues se puede ver, como se suele decir, lo que era el fondo, que eso sigue siendo igual, el fondo del Teatro Cervantes, la inmensa mole del Teatro Cervantes. Elías, es curioso que después de la Guerra Civil, que se reconstruyen bastante de las capillas y conventos que fueron incendiados, si en cambio este de la Merced se quedó prácticamente hasta los años 60 en ruinas, en que ya fue derruido completamente. ¿Hay alguna explicación de esto? Vamos a ver, ahí hay dos explicaciones. Una que es un poco de leyenda y otra que es absolutamente cierta. Toda la zona aquella, en aquellos momentos, tenía suficiente cobertura, digamos, de atención pastoral, porque estaba la parroquia de Santiago, porque estaba luego más arriba, estaba la Victoria, San Lázaro, y entonces no era absolutamente imprescindible. Y luego está en esa línea que el cardenal Herrera Oria hace de nuevas parroquias en los barrios. Málaga se está extendiendo en los años 50 y 60 fuera de su casco histórico y de los barrios tradicionales, pues vende el solar de la iglesia de la Merced para construir nuevas parroquias. Y luego está la tradición que tenemos, que, en fin, esa leyenda que en ese espacio de la antigua iglesia de la Merced, acondicionado como salón parroquial, pues tuvieron lugar aquellos episodios que hoy en día son mucho más conocidos, que era el episodio de don Hipólito Lucena y las Hipolitinas, que era pues una especie de secta donde un sacerdote, pues a través de prácticas sexuales, pues iniciaba a las feligresas en un contacto directo con Dios, y parece ser que nunca más se quiso volver a que aquellas ruinas pues tuvieran un destino digamos sagrado. Elías, te iba a preguntar, te quería preguntar, digamos, en ese parón que ocurre tras los incendios de 1931 y la recuperación de la Semana Santa en la posguerra, ¿hay una diferencia sustancial en lo que es los desfiles procesionales? No, porque lo que se intenta es siempre, en los años 40, se tiene como mirada y como modelo la Semana Santa de los años 20. Lo que sí ocurre en aquellos momentos de enorme carestía es que, pues se improvisa mucho, hay muchos tronos provisionales de flores, las cofradías se prestan ornamentos y se prestan material unas a otras,
pero lo que siempre está presente en la idea de los que reinician la Semana Santa a partir de 1939 con Enrique Navarro, que ya está al frente de la agrupación, entonces volver a aquella edad de oro de los años 20. Y estamos viendo también cómo aparece en esas imágenes el pendón morado de Castilla, que Antonio Baena consigue tener el privilegio de poder profesionarlo, y luego pues toda una serie de ajuar profesional, bocinas, estandartes, bastones, la túnica de Nazareno como hoy en día la conocemos, y que es como se copia de alguna manera los modelos de Sevilla, porque hasta principios del siglo XX prácticamente en Málaga no hay capirote alto, cónico. Las túnicas de Nazareno son mucho más sencillas, no hay prácticamente enseres salvo las placas de guión. Por lo tanto, la Semana Santa de los años 20 va a crear de alguna manera esa impronta que, digamos, ha continuado hasta nuestros días, ese modelo de Semana Santa. Pues les recuerdo que estamos viendo y analizando con don Elías de Mateo, historiador y director del Museo Reyo de Toro, imágenes de la Semana Santa de Málaga del año 1930. Vamos a continuar y vamos a ver en el próximo vídeo parte del desfile procesional de Jesús Nazareno del Paso y de la Virgen de la Esperanza. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Elías, imagen majestuosa esta, ¿no? Sí, y además, tanto lo que hemos visto anteriormente de la Archicofradía de la Sangre como lo que estamos viendo ahora de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, tienen una impronta excepcional porque están representados los tronos que realizara para ambas hermandades el imaginero sevillano Luis de Vicente. Los tronos de Luis de Vicente supusieron en Málaga un auténtico impacto por su espectacularidad, por su talla barroca excepcional, y realmente llegaron a crear ese modelo de trono malagueño que de alguna manera, y por diversos artesanos y diversos artistas, ha llegado hasta nuestros días. Naturalmente, en el caso de la Esperanza, tenemos que, digamos, que lamentar la pérdida del nazareno tradicional, del moreno, que tradicionalmente se le decía así, y la Virgen de la Esperanza pues se salvó su cabeza en una droguería cercana a la iglesia de Santo Domingo, metida en un bidón de carburo, cuando en la droguería se vendía el carburo pues para, digamos, para cocinar, etcétera. Y bueno, y la Esperanza pues recupera con esos tronos actuales, pero recupera siempre esa estética bajo palio, espectacular, de gran galeón de Indias, que supone lo que realiza Luis de Vicente a principios de los años 20, tanto para la Sangre como para la Archicofradía de la Esperanza, que son las cofradías punteras en aquel momento y las que pueden costearse unos tronos realmente excepcionales. Estamos viendo ahora una imagen preciosa, pintoresca de la época, una mujer, no sabemos si malagueña, probablemente cantando una saeta al paso de esos tronos. Sí, porque además está ahí lo que decíamos antes en el cartel, la imagen de la mujer de mantilla, en este caso una saetera en un balcón. Yo creo que el realizador de la película, que ya José Enrique ha dicho que bueno, son fragmentos, es absolutamente incompleta, pues el tipismo y el elemento andaluz lo quiere resaltar de una manera muy destacada, ¿no? Entonces es normal que las plantas, el balcón, la saetera, la mantilla, la peineta, pues estamos hablando de vender la Semana Santa no solamente en Málaga, sino sobre todo fuera de ella.
Sí, porque además, como hablamos en el programa de la semana pasada, ya entonces, en la década de los 20, tenía un componente de atracción turística importante la Semana Santa, de Bueno, visitantes por lo menos. De alguna manera se organiza la Semana Santa, aparte de su función penitencial, como un espectáculo para atraer lo que entonces se llamaban los forasteros, ¿eh? Y hay diferencias importantes, no tanto estéticas como sí, digamos, en el componente interior de las cofradías. Hay que pensar que en aquellos momentos los tronos eran llevados por costaleros y por, digamos, por hombres de trono, vamos a decir la terminología de Málaga, pagados, y eso va a seguir siendo hasta los años 70 del siglo pasado, 70-80 del siglo pasado. Muchos de los penitentes también eran penitentes que cobraban una peseta o un duro por salir en la procesión. Entonces, hoy en día, aquel modelo estético, para mi criterio y para el de muchos, es que se ha autentificado, porque quien hace de penitente va por devoción, por creencia, y los tronos pues van en manos de los hermanos de las distintas hermandades, no de personas pagadas. Sí, decía Elías, efectivamente, en los años 70 en la que se produce esa crisis de los hombres de trono. Recordemos que casi todos eran estibadores del puerto, hombres, digamos, de gran fortaleza física, de descargar los buques, y son los que iban de una cofradía a otra portando los tronos. Elías, para nuestros espectadores más jóvenes, que tú has dicho que cobraban una peseta o un duro... ¿Era mucho o era poco? Eso era un duro... Un duro que eran 5 pesetas, ¿no, Elías? Un duro eran, vamos a ver, es que claro, tenemos ya espectadores que se han criado en el euro, ¿eh? Entonces, hay que decir que la unidad monetaria española era la peseta, pero que el 5 pesetas, el duro, pues daba de comer a una familia con mucha generosidad durante varios días. Una familia humilde pues comía con un duro durante varios días, y hay que decir, por ejemplo, que un automóvil en aquellos momentos valía 10.000 pesetas en un artículo de superlujo, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta pues todo esto, y además, por ejemplo, este año 1930 la agrupación, hablando de dinero, recibe del ayuntamiento una subvención que era muy crecida para la época, de 40.000 pesetas, ¿eh? Desde las 10.000 pesetas que se le concede el año 21 hasta las 40.000 que cobra en 1930 para ayudar a las cofradías a que atendieran los gastos de la procesión. O sea que con la perspectiva del tiempo podemos decir que no se pagaba mal a esos hombres de tronos y penitentes que salían en los cortejos procesionales en Málaga. Sí, pero el problema era un problema de concepto y un problema moral. Tú no puedes pagar a alguien para que haga, como se suele decir, digamos, de actor o que interprete un papel en algo que debe de ser auténtico, como es la penitencia como nazareno o como es la penitencia a la hora de llevar un trono, porque hasta estos momentos, hasta los años 20, lo que había en Málaga eran pequeñas andas que llevaban hermanos de la propia cofradía. Entonces, el trono grande, lo que estamos viendo en estas imágenes, es prácticamente una creación de hace 100 años. Claro, como bien decía Lea, en los años 70 se produce ese relevo de costumbre, que incluso, si no recuerdo mal, algunas cofradías llegan a plantear el poner ruedas a los tronos, ¿no, Elías? Sí. De hecho, yo era entonces, era un adolescente, quizá menos pequeño. Yo me acuerdo en calle Carretería, donde yo veía las procesiones en casa de mis abuelos, como la Virgen de la Caridad pues es abandonada cerca de la tribuna de los pobres. Los hombres de trono asalariados deciden dejar el trono, la Virgen es tenida que bajar del trono. O sea, aquello yo creo que fue un revulsivo, una crisis, pero de la que salimos absolutamente fortalecidos. O sea, que hoy en día no se concibe el trabajo asalariado debajo de un varal o el trabajo asalariado debajo de un capirote.
Iba a decir yo que de hecho muchas hermandades y cofradías tienen lista de espera de hombres de trono. Les recuerdo, 1:20 de la tarde estamos en directo aquí en Málaga en blanco y negro, en Canal Málaga Televisión, descubriendo cómo era esa Semana Santa del año 1930, y en el siguiente vídeo pues nos vamos a ir ya a la recta final de la Semana de Pasión, a ese Sábado Santo y al Domingo de Resurrección. Vamos a verlo porque vamos a ver una verdadera joya que no sobrevivió a la quema del año 1931, pero que podemos ver y descubrir cómo era en el siguiente vídeo. Campana, me imagino, anunciando que el Domingo de Resurrección estaba ya cerca, ¿no? Bueno, es que se consideraba el Sábado de Gloria en la antigua liturgia modificada en los años 50 del pasado siglo. Ya el sábado se consideraba Sábado de Gloria, por lo tanto ya Cristo había resucitado y había en consecuencia pues ese concepto de Sábado de Gloria que hoy en día tenemos más asimilado a Sábado Santo, ¿no? La campana pues nos anuncia ese acontecimiento feliz, y luego pues tenemos una serie de imágenes que la mayoría de ellas son de actos en la catedral, ¿no? Y también en la salida, creo recordar, en Santo Domingo, de la misa de privilegio de la congregación de Menas. Y aquí nos lleva ya el Domingo de Resurrección a la procesión del resucitado. La procesión del resucitado, que tiene las mismas características de hoy en día, representaciones de cada una de las hermandades. En aquel momento eran 21, hoy hemos doblado el número, y bueno, pues siempre con ese espectáculo festivo y multicolor que podemos presenciar, pues en este caso por la Alameda, que sigue siendo itinerario oficial de la Semana Santa. Y aquí es donde yo decía, disculpa Elías, antes de presentar el vídeo, que íbamos a poder ver una auténtica joya. Hemos visto durante unos segundos una imagen de ese Cristo resucitado, que por lo que podemos ver tenía una gran belleza, ese Cristo que desfiló por última vez en Málaga en el 30. Ese Cristo que sigue existiendo, que está en el convento de las Bernardas de la Tabal, pero que era un Cristo que tuvo su polémica porque era un Cristo del siglo XVII, que la agrupación le pedía prestado a las monjas todos los años, pero al final las monjas ponían dificultades, y el resultado es que ya en 1930 hubo bastantes problemas para que prestaran el Cristo, y la túnica que lo envuelve, porque es una imagen bellísima que no necesita túnica para procesionarse, quizás fuese una exigencia de las propias monjas. Había un proyecto de Francisco Palma García de hacer un resucitado para la propia agrupación de cofradías, que se iba a estrenar en 1932, pero que, como todos podemos imaginar, pues los sucesos de 1931 trucaron absolutamente el proyecto, y luego Francisco Palma García pues moriría repentinamente en 1937, con lo cual al final, en los años 40, se encargaría la actual imagen del resucitado de José Capuz. Pero la imagen de las Bernardas es una talla maravillosa del barroco, porque además el resucitado es una iconografía muy complicada, muy difícil. Es muy difícil acertar con él. Bueno, lo hemos visto en el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año, además. Ha sido muy polémica esa imagen del resucitado. Sí, ahí estamos viendo estas imágenes de la Alameda. Elías, ¿se ha quedado encorsetada, digamos, o se han quedado encorsetados los cortejos, digamos, cada vez con más sillas ahí en la Alameda y en la tribuna? O sea, ¿hemos perdido esplendor en cuanto a esta amplitud? Vamos a ver, yo creo que aquí en las imágenes que hemos estado viendo y que hemos estado disfrutando con los espectadores, creo que es una Semana Santa mucho más, respira mucho más, por llamarlo de alguna manera, respira mucho más. Hoy en día lo que tenemos es un fenómeno de masa, como en tantas cosas en nuestra vida diaria, y en Málaga mucho más.
el turismo es un fenómeno de masas, la feria es imposible circular por ella, la Semana Santa cada vez hay más demanda tanto de malagueños como de gente de fuera para poder verla. El resultado es que la Semana Santa se adapta a cada momento y a cada circunstancia, pero hoy en día el fenómeno de masas, pues yo creo que un poco nos aplasta hasta cierto punto. Pues nos estamos quedando ya sin tiempo. Muy brevemente le voy a preguntar, don Elías, ¿cómo va a disfrutar de esta Semana Santa? Aunque, como nos decía, un poco más de masas que esa que veíamos, como es lógico, desde el año 1930, en lo que tiene el cambio, la internacionalización, la globalización y la atracción turística de nuestra ciudad. Pero ¿cómo la vive Elías de Mateo? Pues la vivo creo que los momentos que estéticamente y que emocionalmente gustan más: las salidas, los encierros, los traslados, mi congregación de Mena, el traslado del Cristo por la mañana, que voy a retransmitir. Por lo tanto, bueno, pues el cofrade lo vive, yo creo que de una manera absolutamente plena y ahora es mucho más difícil, pero durante mucho tiempo el ver las procesiones, el ver las cofradías dentro de la catedral, para mí ha sido un auténtico placer espiritual, porque creo que recuperó hace ya muchos años uno de los sentidos de los desfiles penitenciales: hacer esa estación de penitencia en el primer templo. Pues Elías de Mateo, historiador, director del Museo Rebello de Todo, muchísimas gracias por habernos guiado hoy con su sabiduría por esta Semana Santa de la década de los 30. Gracias. Gracias a vosotros por contar con mi persona. Muchas gracias, Elías. Ha sido un placer tener con nosotros a Elías de Mateo. José Enrique, antes de terminar vamos a decir cuál es la pregunta del sorteo de esta semana, que además ya os adelanto que es muy facilita. Pues el nombre del Cristo que acompaña a la Virgen de la Esperanza. Pues ya saben, se tienen que poner en contacto con nosotros a través de ese número que están viendo en pantalla, el 608-065-028, y contestar a la sencilla pregunta de que cuál es el Cristo que acompaña a la Virgen de la Esperanza. Entre todas las llamadas correctas, pues vamos a sortear esa colección de DVDs. Nosotros no vamos a avanzar el programa de dentro de 2 semanas. Ya saben que el próximo miércoles es Miércoles Santo. Tienen una cita con toda la programación especial que va a poner en marcha Canal Málaga Televisión. Así que ya nos vemos el primer miércoles de abril. José Enrique. Sí, y bueno, decir que de esta semana pasada el ganador del concurso es David, que nos pondremos en contacto con él para hacerle llegar las colecciones. Pues es aquí nuestra enhorabuena, David. Nos quedamos sin tiempo, ya saben, volvemos dentro de 2 semanas en directo, como siempre, para contarles la historia pasada de la ciudad aquí en Málaga en blanco y negro. Gracias.